Estudiantes, un agrado saludarlos. Mi nombre es Omar Alvarado y mediante este video vamos a ver el desarrollo del práctico de preparación de soluciones. Vamos a ver también conceptos de solubilidad para ver qué compuesto, ¿no es cierto?, dependiendo de su polaridad, va a ser soluble en otros compuestos, en otras soluciones. La solución que vamos a preparar nosotros es de la solución de sulfato de cobre, pentahidratado. Nos piden preparar una solución de 100 ml, 0,01 molar, donde el peso molecular, que es la suma de los pesos atómicos de cada uno de los átomos que componen al compuesto, incluyendo el agua, suma 249,7. En este caso, el compuesto que indica que tiene 5 moléculas de agua son moléculas de agua ocluidas dentro de la estructura cristalina del compuesto, que en este caso es un compuesto iónico. Además, veremos solubilidades de compuestos iónicos, como por ejemplo el yoduro de potasio, y solubilidades también en distintos solventes, como compuestos como el naftaleno. Comenzando entonces con lo que tenemos que hacer, que es preparar la solución de sulfato de cobre pentahidratado. Nos dan el volumen que tenemos que preparar y nos dan la molaridad, es decir, la concentración de esta solución. Comenzamos para poder, en una primera etapa, determinar cómo preparar la solución. Tenemos que saber qué cantidad de soluto, que en este caso es el sulfato de cobre pentahidratado, tenemos que disolver en una cierta cantidad de solvente, que en este caso va a ser agua. Estamos preparando soluciones acuosas, donde la solución, que es la mezcla del soluto más el solvente en este caso, al ser solución acuosa, es agua. Y lo vamos a ver también, el sulfato de cobre, por supuesto, es soluble en este tipo de compuestos por ser un compuesto iónico. Recordando entonces, la molaridad va a ser, que una de las medidas de concentración, moles de soluto dividido volumen de la solución, que es la mezcla entre el soluto y el solvente, en unidades de litro. ¿Tenemos la concentración molar? Pues la tenemos. Este valor de acá, la molaridad. El volumen de la solución que nos piden preparar también lo tenemos, que son 100 ml, que tendremos que transformarlo en litro. Lo que vamos a despejar acá en una primera instancia son los moles de soluto que tendrían que componer necesarios para esta concentración de solución. Despejando entonces, tenemos 0,01 molar, que es mol partido litro, igual a X, va a ser nuestra incógnita, que son los moles de soluto, dividido el volumen de solución, pero la fórmula me lo pide en litros. Así que tenemos un volumen de solución de 0,1 litros. Despejando esto, tenemos 0,01 molar. Desglosándolo, estos son moles dividido litro. Pasámoslo el volumen multiplicando, 0,1 litros de solución, ambos, igual a X, que va a ser nuestra cantidad de moles en general, que representan, ¿no?, que vamos a necesitar para preparar la solución. Multiplicando esto, el X nos da un valor de 0,001 moles de soluto, que en este caso son, que es sulfato de cobre pentahidratado. Tenemos los moles. Como no tenemos ningún elemento, no existe ningún elemento para poder calcular moles, experimentalmente lo que tenemos que hacer, la relación que existe entre los moles y el peso de un elemento, lo podemos hacer masando el elemento y lo relacionamos con su peso molecular, que indica que para este compuesto 249,7 gramos de este compuesto me representarían un mol. Con este valor entonces nosotros vamos a despejar la cantidad de gramos que vamos a necesitar del compuesto. Siguiendo por acá entonces, y sabiendo que esta es nuestra igualdad, para poder despejar esto a través de factor unitario, lo vamos a realizar acá. Nuestra igualdad nos dice que nuestro peso molecular, 249,7 gramos de este compuesto, equivalen a un mol de este compuesto, que es el sulfato de cobre no pentahidratado. Entonces, con esta igualdad nosotros vamos a poder realizar ahora la transformación mediante factor unitario de esta cantidad de moles de ese compuesto en gramos de ese compuesto. ¿Qué anotamos? Anotamos el número que queremos transformar en este proceso de factor unitario. Un 0,001 moles, ¿no es cierto?, del sulfato de cobre pentahidratado. Lo multiplicamos por una división, y en esa división ubicamos nuestra igualdad, que viene del peso molecular. Lo único que tenemos que decidir, cuál de las dos unidades, valores de la igualdad,
va a ir en el denominador y con el numerador. En el denominador colocamos siempre el que tenga la misma unidad del valor que queremos transformar. En este caso, ubicamos abajo 1 mol del sulfato de cobre pentahidratado y arriba los gramos que corresponden a 1 mol de este compuesto, que son 49,7 gramos del sulfato de cobre. Pues aplicando, y por favor, siempre tratar de ejercitar lo más que puedan con su calculadora. Hay teléfonos también, ¿no es cierto?, que pueden cumplir la función de calculadora científica, pero es necesario poder practicar esto. Consejo, siempre poder sacar 2 veces el mismo resultado para no incurrir en errores a la hora de calcular. 0,001, que es el número de acá, aplicamos la aritmética por 249,7 dividido 1. Las unidades de mol de sulfato de cobre que queríamos transformar se cancelan en la operación, aplicamos aritméticamente y esto nos deja 0,497 gramos de sulfato de cobre, que en realidad pentahidratado. Nosotros, para poder ver el número correcto que tenemos que entregar como resultado, tenemos que aproximar mirando la cifra significativa. En este caso, el número de mayor cifra significativa en la operación son los gramos, tiene 4, por ende podemos dejar el resultado con 4. Y aquí, luego de esto, poder aproximar, y esto en general, vamos a tener una medición de 0,25 gramos de sulfato de cobre pentahidratado. Con este paso, entonces, nosotros tenemos la masa que tenemos que preparar, que tenemos que masar en una primera instancia para preparar la solución, y luego llevarla al volumen que nos piden. Antes de pasar a realizar esto, que este dato es bastante importante y es el primer paso para poder preparar la solución, vamos a ver un poco los conceptos de solubilidad. Vamos a revisar cómo compuestos, por ejemplo, como el yoduro de potasio o el naftaleno, van a ser solubles en ciertos tipos de compuestos. Para eso tenemos que ver la polaridad. Comenzando con compuestos iónicos, son compuestos que están formados por enlaces iónicos. Siempre ese enlace iónico va a estar formado por un metal y un no metal, y estos compuestos, al tocar el agua, se disocian en iones. Su solubilidad es bastante alta en compuestos covalentes polares, porque estos iones que se forman al el compuesto introducirse en el agua, pues quedan completamente solvatados por moléculas covalentes polares, como es la molécula de agua, que no alcanza a ser su molécula tener las cargas de un ion, pero sí que tiene cargas parciales que pueden estabilizar, en este caso el oxígeno, al átomo de potasio. Y en el yodo son los hidrógenos de las moléculas de agua, la que a través de sus cargas parciales, debido al enlace covalente polar, en donde el oxígeno se queda con los electrones del enlace, produce una carga parcial positiva en los hidrógenos, y son los hidrógenos del agua los que estabilizan a los aniones de los compuestos iónicos. Entonces, todos los compuestos iónicos son solubles en compuestos covalentes polares debido a las estabilidades de las interacciones que tienen. Los compuestos iónicos y sus iones, al disolverse en agua, se estabilizan mediante interacciones del tipo ion-dipolo, que son las segundas más fuertes dentro de las energías de interacción. Es por eso que son solubles los compuestos iónicos en agua. Compuestos como el naftaleno. En esta estructura tenemos que cada una de las aristas son átomos de carbono. Es decir, tenemos muchos enlaces del tipo carbono-carbono. En este tipo de carbonos que se encuentran en estos sectores, estos son anillos de benceno, el naftaleno está compuesto por 2 anillos de benceno que son aromáticos. También tenemos enlaces tipo carbono-hidrógeno. Ambos enlaces son enlaces covalentes apolares. Por ende, este tipo de compuestos no se solubilizan en compuestos covalentes polares, como por ejemplo el agua. Sí que lo van a hacer en compuestos que tengan la misma polaridad. Por ejemplo, el naftaleno va a poder ser soluble no en agua, pero sí en compuestos que son otro tipo de solventes, como es el ciclohexano. ¿Qué otro tipo de compuestos? Con enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno, que son enlaces covalentes apolares y que en general a la molécula le otorgan la cualidad de una molécula covalente apolar. Entonces, la regla dice similar disuelve a similar. Todo lo apolar se disuelve en lo apolar. Y todos los compuestos covalentes polares se disuelven en compuestos covalentes polares. En donde hay que incluir además a los compuestos iónicos que son solubles en compuestos covalentes polares debido a sus interacciones. Lo último que les puedo mencionar, los compuestos covalentes apolares como el naftaleno, que se solubilizan en otros compuestos como el ciclohexano,
lo hacen a través de fuerzas de interacción del tipo de dispersión, también se conocen como tipo de dispersión de London, que son las energías de interacción más bajas. Por ende, estos tipos de compuestos en general tienen atracciones más débiles que, por ejemplo, lo que se hace en el otro tipo de compuestos al solubilizarse en forma polar. Con esto, nosotros vamos a pasar ahora a poder solubilizar algunos compuestos, algunos sí, otros no, ratificando esto, y vamos a preparar la solución. De la solución que preparemos, vamos a realizar una dilución, que la vamos a ver experimentalmente. Y de esa dilución, posteriormente, que va a ser una solución de menor concentración, en este caso, en una primera instancia, vamos a preparar 100 ml de una concentración 0,01 molar, que le vamos a llamar solución 1. Pero de aquí, vamos a tomar una alícuota, y una alícuota es simplemente un volumen de esta solución, para poder, por ejemplo, si me permite, poder calcular, vamos a llevar esa solución a un volumen de 250 ml ahora y de una concentración 0,0004 molar. Una vez que preparemos esto, que lo vamos a ver acá, vamos a tomar entonces una cierta cantidad de volumen de esta solución preparada, lo vamos a llevar a un volumen mayor y vamos a completar con agua para diluir lo que teníamos acá. El valor del volumen que vamos a tomar, que se denomina alícuota, pues lo vamos a calcular. ¿Cómo lo calculamos? Pasando por acá, vamos a tener la fórmula. Esto es la parte 2, dilución. Y vamos a preparar la solución 2 entonces, que tiene un volumen de 250 ml y una concentración de 0,04 molar. Vamos a ocupar la fórmula de dilución que me relaciona el volumen con la concentración, en este caso concentración molar. Lo que tenemos que hacer, la solución 1, es a la que le vamos a sacar un cierto volumen. ¿Conocemos la concentración molar de la solución 1? Pues sí, es la que vamos a hacer, lo que nos están pidiendo realizar, y de 0,01 molar. El volumen 1 va a ser nuestra alícuota que queremos sacar de esta solución para prepararla más diluida, es la que vamos a calcular. La molaridad 2, pues es la molaridad a la que me piden llegar. Y el volumen 2, el volumen de la solución que me piden preparar. Pues despejando esto, entonces, nosotros tenemos que 0,04 molar por los 250 ml, que todo esto pertenece a la solución diluida, dividimos por la concentración de la primera solución y nos va a dar el volumen de la alícuota necesaria que nosotros tenemos que sacar para poder preparar desde la solución 1 la solución más diluida, que es la solución 2. Aplicando esto entonces, y por favor, espectacular si durante el video pueden tener su calculadora y pueden ir conmigo realizando el cálculo. Tenemos 0,0004 molar, ¿no es cierto?, por 250 ml. Atención aquí, las unidades de molaridad con molaridad se cancelan y el volumen me va a dar en ml. Por los 250 ml, dividido la concentración, y esto me da un valor de una alícuota de 10 ml. Perdón, la primera es con minúscula, 10 ml. Esto es lo que tenemos que entonces, una vez preparada la solución 1, poder tomar con los instrumentos que vamos a ver ahora y preparar la solución 2. El último paso que vamos a hacer, a la solución 2 le vamos a calcular la densidad. Para eso vamos a tomar una alícuota de la solución 2, pero de valor conocido, no la vamos a calcular, va a ser una alícuota de 10 ml. Previamente a eso vamos a amasar un vaso de precipitado en la balanza vacío y vamos a tener una masa de vaso vacío. Y luego vamos, en ese mismo vaso, vamos a agregar los 10 ml de la solución 2. Entonces vamos a tener luego una masa de vaso más los 10 ml de la solución 2. Vamos a tener dos masas. Al restar estas dos masas, vamos a poder obtener la masa de los 10 ml. Y si conocemos la masa de ese volumen, pues la densidad nos dice que masa partido por volumen, podemos calcular la densidad del compuesto.
El volumen sería los 10 ml que vamos a tomar y la masa la vamos a determinar a través del peso en la balanza, de su masa en la balanza. Y vamos a poder obtener la densidad de esta solución que vamos a preparar. Lo último que les puedo decir, la densidad es importante siempre determinar la temperatura a la cual se está tomando, ya que varía frente a esta, y la densidad también va a variar respecto a la concentración de la solución. Entonces, soluciones más diluidas son menos densas, soluciones más concentradas tienen mayor densidad. Vamos a pasar por acá. Estudiantes, vamos a realizar el práctico. La primera parte que vamos a ver es la de solubilidad. Tenemos un set de compuestos. Vamos a ir repasando un poco también a la vez los materiales que vamos a utilizar, pero comenzando por los compuestos, tenemos permanganato de potasio, compuesto iónico, dicromato de potasio, compuesto iónico, el compuesto que vamos a utilizar para la preparación, sulfato de cobre pentahidratado, que es un compuesto iónico, y tenemos el cromato de potasio. Estos cuatro son compuestos iónicos, compuestos solubles en agua. Además, incluimos dentro de ese grupo al yoduro de potasio, también compuesto iónico, y acá lo que tenemos es yodo. Para mostrarles un poco, que lo vamos a intentar solubilizar, las perlas de yodo, el color que tienen, y este compuesto es un compuesto diatómico, con dos enlaces con dos yodos enlazados covalentemente y un enlace covalente apolar. Este compuesto es un compuesto covalente apolar. Esperaremos claramente que no se solubilice en agua y sí en compuestos apolares. También tenemos naftaleno, compuesto también, el que revisábamos en la introducción, compuesto covalente apolar, y que para probar su solubilidad en compuestos apolares utilizaremos el solvente ciclohexano, que es el que pueden ver acá, transparente igual que el agua, pero con una polaridad distinta y propiedades físicas muy distintas también, puntos de ebullición muy bajos. Compuestos covalentes apolares siempre puntos de ebullición y fusiones muy bajos. Pues bien, comenzando, podemos ver, por ejemplo, vamos en una primera instancia con un tubo de ensayo a ver solubilidades de 4 compuestos en agua. Tomaremos la pipeta, que tiene agua destilada, llenaremos aproximadamente 2 ml, que viene a ser, o 4 ml, donde 2 ml viene a ser aproximadamente la altura que marca un dedo en el tubo de ensayo, así que llenaremos hasta los primeros marcando una altura aproximada de 2 dedos. Aquí tenemos, bueno, un poco más de 4 ml, pero lo interesante, agua, y lo que vamos a ver es la solubilidad de este compuesto, que es un compuesto iónico, que es el permanganato de potasio. La solubilidad del compuesto, entonces, la vamos a poder determinar claramente al tocar el agua, el compuesto soluble, formando los iones que lo componen, en este caso iones de permanganato y iones de potasio. Alguna cantidad del sólido queda abajo, si yo agito esto o agrego más agua, se va a solubilizar completamente. Importante, la solubilidad no solo depende de la polaridad, que es la primera instancia para que un compuesto se solubilice en otro. También depende de la cantidad de solvente que tengo para solubilizar una cierta cantidad de soluto. La solubilidad entonces depende de una cierta cantidad de soluto que se va a solubilizar en cierta cantidad de solvente, no es infinita la solubilidad. Por ende, ahí podemos preparar distintos tipos de soluciones, saturadas, sobresaturadas o insaturadas. Y además va a depender de la temperatura. Pero ahí tenemos la solubilidad de un compuesto iónico en agua, que lo podemos dejar acá. Comparando este mismo compuesto iónico, vamos a utilizar ahora, vamos a ver su solubilidad y vamos a utilizar ciclohexano. El ciclohexano lo tenemos en la bureta. Y dentro de la bureta, entonces, vamos a agregar algunos ml, 4 ml aproximadamente. Importante siempre para poder mirar el cambio de volumen de un material volumétrico, hay que tener la vista paralela a la escala. Agregaremos un poco más, unos 2 ml, en donde la escala me va indicando el volumen. Yo he comenzado en 26, justamente aquí donde está la unión, vamos a quedar en 30 ml, que serían 4 ml aproximadamente, desde 26 hasta 30. Pues bien, tenemos ciclohexano y vamos a ver su solubilidad
en el compuesto iónico. Aquí lo que podemos observar claramente es que la solución no se ha teñido de color morado o violeta, no se ha solubilizado el permanganato de potasio y se encuentra ahí abajo. Independiente las veces que yo pueda agitar o aplicar factores como la temperatura, en donde la mayoría de los compuestos iónicos, al aumentar la temperatura, aumenta su solubilidad, es decir, puedo agregar mucho más soluto a ese solvente. Independiente de eso, como aquí no tenemos la misma polaridad en ambos compuestos, pues el compuesto iónico es insoluble en compuestos covalentes apolares. Para ver un caso contrario, podemos entonces, lo mismo va a suceder con todos los compuestos iónicos que tenemos acá, pero para ver un caso contrario, podemos ver el yodo o el naftaleno. Vamos a ver, como habíamos visto en el ejemplo de la explicación, vamos a tratar de solubilizar naftaleno primero en agua y luego lo vamos a hacer en cicloxano. En agua entonces, tomando un tubo de ensayo distinto, vamos a tomar el tubo acá. Vamos a agregar un poco de naftaleno. En agua. Que tenemos acá en la piseta. Y bueno, al igual que lo que ocurría con el permanganato de potasio, aunque el naftaleno es un compuesto menos denso, por ende se va y queda en la superficie. Es un compuesto menos denso en comparación al agua. En el caso anterior, el permanganato de potasio era más denso, bueno, que el cicloxano, y por ende quedaba en la parte inferior. En este caso, ambos compuestos, permanganato de potasio en un compuesto covalente apolar, insoluble. Un soluto, como el naftaleno, un compuesto covalente apolar, insoluble en agua, cambiando sus densidades, quedando el naftaleno arriba por ser menos denso que el agua, pero no se solubiliza. Vamos a probar ahora la solubilidad del mismo naftaleno, pero en un compuesto covalente apolar como el cicloxano. Tomamos otro tubo de ensayo, agregamos unos 4 ml desde la bureta de cicloxano. Y aplicamos un poco de naftaleno. En este caso el naftaleno, a diferencia de lo que veíamos con el agua, no ha quedado en la superficie aglomerado, sino que se ha solubilizado. Si yo agito esto mucho más tiempo, pues toda la cantidad de naftaleno que he agregado no queda. La comparación, naftaleno en agua, con el naftaleno insoluble en la parte superior por ser menos denso. Naftaleno en cicloxano, ambos compuestos covalentes apolares y solubles. Lo que realizaremos a continuación es la preparación de la solución. Tengo dos matraces aforados. Importante, los matraces aforados no tienen una escala graduada como lo tiene, por ejemplo, la bureta, pero sí que tiene una línea que se denomina aforo. Cuando nosotros completemos, primero masemos, agreguemos el soluto y luego completemos con agua, tenemos que tener la precaución de que el agua en materiales volumétricos forma un menisco, forma una pequeña curvatura y esa curvatura debe estar justo en el aforo. Lo vamos a revisar a través del aforo, de la preparación de la solución y después en una vista detallada también en la pizarra. Entonces, en la primera etapa lo que vamos a hacer es masar el sulfato de cobre. En la balanza, para ello, colocamos un material para poder soportar el sulfato de cobre y realizamos el tare. Con eso, el peso del recipiente los obviamos, queda en cero, y para una mayor precaución de la balanza, ya que está tarada, podemos sacar el recipiente y nosotros lo que tenemos que amasar, lo que calculamos que tenemos que amasar son 0,25 gramos. Entonces, al momento de agregar el compuesto, que en este caso el sulfato, podemos agregarlo fuera de la balanza. Probando esta cantidad, volvemos a amasar acá, que marca menos 0,66, que era el peso del recipiente. En este caso voy a quitarle la mitad, hemos quedado con 0,5, pero esta es la forma correcta de poder
trabajar y masar para poder proteger la balanza. Importante también, la espátula que estoy utilizando, si se va a ocupar en un compuesto, tiene que ser siempre la misma espátula para el mismo compuesto. Vamos a sacarle lo último, el de los 0,25, para quedar en un valor bastante cercano. Quedaremos con ese 0,24 y agregaremos solo un poco más para llegar al valor que tenemos que calcular. Muy bien, hemos quedado con los 0,25 gramos. Estos 0,25 gramos ahora los vamos a agregar al matraz aforado, que como la solución que me piden es de 100 ml, nosotros en una primera instancia vamos a agregar esto. Estos materiales de plástico podemos curvarlo para generar una punta que nos haga mucho más fácil agregar este compuesto. La cantidad de sólido que ha quedado ahí, que es parte de la medición, lo podemos arrastrar con la piseta. Podemos generar esto aquí, y como esto tenemos que indudablemente completarlo con agua, pues podemos arrastrar todo lo que nos quede aquí. Para toda la medida que hemos masado del compuesto, pues quede en solución y no incurrir en un error. Con el compuesto de acá, el siguiente paso para poder preparar esta solución es aforarla. Tenemos que completar el volumen con agua hasta el aforo. Importante es no pasarse del aforo con el volumen del agua. En esa circunstancia la solución no tendría la concentración que hemos calculado, porque este material, que es muy exacto, me da 100 ml de volumen exactamente en el aforo y no tengo otra medida. Para eso lo que hacemos es dividir esto en dos etapas. La primera, podemos sacar la tapa de la piseta y podemos agregar directamente al matraz hasta que comencemos a llegar a la zona de el cuello del matraz. Los primeros pasos, en las primeras partes podemos agregar un poco más, pero como ven, al agregar de esta forma, llegando al cuello del matraz, sube muy rápido. Para evitar entonces el proceso de no llegar justamente al aforo, lo que vamos a realizar, y la idea es poder realizarlo justamente en un lavatorio donde se pueda derramar agua, es tomar la piseta, presionarla e ir disminuyendo la presión sobre ella para dejarla en un sistema de goteo. Con este sistema de goteo entonces nosotros nos vamos a acercar al matraz y vamos a ir comenzando a agregar gota a gota para completar el aforo. Si la mano se cansa por algún motivo, pueden volver a realizarlo. Presionan sobre la piseta y posteriormente disminuyen esa presión dejando un sistema de goteo. Vamos a completar lo que nos queda entonces. En este caso estamos ya muy cerca. Si pueden observar, el menisco es justamente esa curvatura que forma el agua, y lo que tenemos que dejar para que esto quede aforado es la punta del menisco justo en el aforo. Importante para esto entonces tener una superficie plana, nivelada, donde poder aforar, y la vista paralela al aforo. En este caso nos queda muy poco. Yo diría que a lo mejor 2 gotas. Si me puedo equivocar, a lo mejor son 3. Pero vamos a agregar, y para agregar una gota pasamos por el matraz. Que nos queda un poco más, y vamos a pasar goteando algunas gotas más. Pues mirando el paralelo hemos visto que justamente la punta del aforo, la punta del menisco, que es la curvatura del agua, ha quedado justo en la línea del aforo, y eso es lo que nos interesa, la última punta de la curvatura. Una vez que tomamos esto, nosotros lo que realizamos es tapamos el aforo, el matraz aforado, y revolvemos. Para esto ponemos la mano en la tapa del matraz y lo volteamos unas 3-4 veces. Con esto homogenizamos la solución. En el caso de que quedara algún soluto bajo, en la parte de abajo no solubilizado, pues lo que hay que hacer es repetir este paso n veces. Poder agitar también el matraz hasta que se solubilice.
Sabemos que es un compuesto iónico que va a ser soluble en agua. Hemos preparado entonces la solución número 1. El matraz aforado es un material sumamente exacto en su volumen. En exactitud también le siguen los tipos de pipetas totales, como las que tenemos acá. Esta es una pipeta total de 5 ml, una pipeta total de 10 ml, que al igual que el matraz aforado, pues tienen un aforo. Cada una de las pipetas, aquí pueden ver el aforo, que es una línea, ¿no?, de la pipeta de 10 ml. Entonces, al yo poder pipetear con una propipeta, que es la que vamos a utilizar, extraigo un cierto volumen y nuevamente, con la vista paralela al aforo, tenemos que poder completar estos 10 ml dejando la punta del menisco de la solución justo en el aforo. Y ese volumen que vamos a tomar, pues lo vamos a llevar a otro matraz aforado de 250 ml, que es el volumen que me pedían calcular en la segunda solución. Pues lo realizaremos acá. Esta es una propipeta, sistema en el cual va sobre la pipeta. Tenemos un émbolo, el cual marcando hacia abajo va a extraer el líquido, y una vez que nosotros tengamos la solución, el líquido, el solvente en la pipeta, podemos soltar este líquido en el otro recipiente apretando este sistema, este botón, por decirlo de alguna manera, que al apretarlo hace entrar aire a la pipeta y por ende al entrar aire el líquido baja. Tenemos entonces que tomar, en este caso según lo que habíamos calculado, 10 ml, ocupamos una pipeta total de 10 ml, y para realizar eso siempre la precaución de tener el aforo a la vista, a la altura de los ojos, para poder mirar el menisco. Comenzamos entonces a tomar el volumen, moviendo el émbolo, y la punta del menisco que esté en el aforo. Tomamos los 10 ml y los llevamos al segundo matraz, o un matraz de 250. Para poder vertir la solución, simplemente ubicamos la pipeta y apretamos este botón de la propipeta, que hace entrar aire, y el aire empuja a través de la gravedad a la solución. Siempre, una vez que la solución se termine de traspasar, va a quedar un poco de volumen en la pipeta, el cual no debe ser retirado, es parte del error volumétrico del material. Pues hemos ahora llevado una cantidad de una solución 1, la alícuota que tomamos era la del 10 ml, la tenemos en un matraz de 250 ml, y para preparar esta solución nuevamente tendremos que aforar. Entonces, en una primera etapa buscaremos poder completar esto agregando desde la piseta directamente sin tapa al matraz, hasta que comencemos a rellenar la parte de el vástago, el cuello del matraz. Estudiantes, entonces completando la segunda solución más diluida, hemos llenado con lo que nos quedaba de agua hasta cierta cantidad del vástago del matraz aforado, y ahora completaremos con la técnica. Como ustedes pueden ver, aún nos queda volumen, el aforo está en esta posición, es una línea blanca, vamos a completar sin goteo hasta la zona más cerca del aforo. Una vez llegando cerca, como estamos hasta ahí, comenzamos con la técnica del goteo, presionamos la piseta y disminuimos la presión sobre ella, dejando un sistema de goteo con el cual entramos al matraz. De esta forma entonces podemos aforar. Nos quedaría, yo diría que una sola gota, y para una sola gota pasamos goteando y agregamos. Pues tenemos aforado el segundo matraz. No, nos queda un poco más. Yo diría que unas 2 gotas más. En donde ahora sí podemos visualizar que el menisco de la solución ha quedado justo en el aforo. Esta solución más diluida nuevamente la volvemos a tapar y homogenizamos. Ahora tenemos preparadas las dos soluciones.
Estudiante, lo que vamos a revisar ahora y lo que vamos a determinar es calcular la densidad de la segunda solución, la más diluida que hemos preparado. Para eso tomaremos nuevamente una alícuota de 10 ml con la pipeta completamente limpia y llevaremos esa cantidad de volumen a este vaso de precipitado. Entonces, la primera instancia para poder calcular la densidad, vamos a amasar al vaso vacío. Para eso, paramos la balanza y medimos la masa del vaso vacío. En este caso son 34,95 gramos. Lo anotaré. Una vez con la masa del vaso vacío, tomaremos la alícuota de la solución número 2 y la alícuota que tomaremos es de 10 ml. Nuevamente ocupamos la pipeta total con la vista sobre el aforo, paralela al aforo, y comenzamos a tomar el volumen. Estos 10 ml entonces los llevaremos al vaso de precipitado que ya hemos masado. Dejamos entonces el volumen con la vista paralela justo en el aforo. Tomamos estos 10 ml y los llevamos al vaso que ya hemos masado. Importante entonces recordar que el volumen que dejamos que queda en la punta de la pipeta no tenemos que esforzarnos en poder sacarlo, es parte del error del instrumento. Con eso tenemos los 10 ml de la solución y volvemos a amasar nuevamente. Ahora la masa, que es la suma del vaso más los 10 ml de volumen, son 45,04 gramos. 45,04 gramos, que es la masa del vaso más los 10 ml de solución. Pues con estos datos, ahora lo que nosotros debemos realizar es el cálculo de la densidad. Podemos entonces pasar a la pizarra para poder realizar el cálculo. Tenemos la masa del vaso vacío. Esa masa, restando a la masa del vaso más los 10 ml de solución, obtendremos la masa de los 10 ml de solución. Es decir, 45,04 gramos, que es la masa del vaso más los 10 ml de solución, le restamos la masa del vaso vacío, que son 34,94 gramos. De esta forma, entonces, si pueden ir realizando el cálculo conmigo en su calculadora o en el instrumento que tengan, 45,04 menos los 34,94. Tenemos entonces una masa de 10,1 gramos de solución. De la solución, ¿no es cierto? 0,0004 molar. De esta forma entonces vamos a poder calcular la densidad de esta solución, que va a ser la masa, 10,1 gramos, dividido el volumen de alícuota que hemos tomado, que es 10 ml. En este caso nos va a quedar una densidad en gramos partido ml, que es lo correcto, como se expresa para sólido y líquido. En este caso entonces 10,1 dividido 10, pues me da una densidad de 1,01 gramos partido ml. Importante, por favor, siempre los números con unidad. La densidad que hemos calculado, como una solución bastante diluida, pues está por sobre y levemente por sobre de la densidad del agua, que es 1 gramo partido ml. Con ese valor entonces y con las técnicas que hemos visto en este laboratorio, podemos corroborar y demostrar la solubilidad dependiendo de la polaridad de los compuestos. Importante recordar que la solubilidad va a depender de la temperatura y que la solubilidad es una cantidad específica de soluto que se puede disolver en solvente. Además, hemos visto la preparación de dos tipos de soluciones a través de material de matrace aforado y utilizando las pipetas totales,
hemos podido calcular una primera solución y luego diluirla, para luego determinar su decimal. Espero estudiantes se encuentren muy bien. Nos vemos en un próximo video.